Tenga muy buenas tardes, licenciado. Reciba un afectuoso saludo de paz y bien, esperando que se encuentre bien al lado de sus seres queridos y deseándole las más excelsas bendiciones. En esta oportunidad, como grupo, presentaremos a continuación un estudio sobre el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. Partiremos definiendo qué es un centro penitenciario de máxima seguridad. Es una institución penitenciaria en la que tienen cumplimiento las penas privativas de libertad, destinadas a los internos clasificados como personas extremadamente peligrosas o inadaptados a los regímenes comunes u ordinarios. En toda la historia salvadoreña se han creado y desarrollado infinidad de leyes, normas y decretos encaminados a lograr una mejor armonía y convivencia social, así como también darle un mejor trato a la delincuencia para poder erradicarla de la sociedad. Antes del año 2002, solo se encontraban funcionando centros de cumplimiento de penas ordinarias, abiertos y de detención de menores. El ministro de Gobernación, a través de la Dirección General de Centros Penales, inició el 13 de febrero del año 2002 la constitución de un centro penitenciario de alta seguridad en Zacatecoluca, La Paz. Surgió la necesidad de crear este centro penitenciario en el que se aplicara el régimen de internamiento especial destinado para aquellas personas que son clasificadas según estudios técnicos por los consejos criminológicos como inadaptadas o extremadamente peligrosos, con el fin de aplicar reglas más drásticas y albergar a reos de alta peligrosidad. La creación del penal de máxima seguridad obedece a separar el grupo más peligroso de reos, clasificación que es absolutamente necesaria, ya que la integración de los reos con características semejantes, tanto psicológicas, sociales y biológicas, facilitaría el tratamiento readaptador. La actitud y comportamiento de un interno, además, permite detectar el grado de agresividad o peligrosidad que presenta. Por ende, deberá ser sometido a un encierro especial. La creación de este centro penal de máxima seguridad tiene íntima relación con la política criminal del Estado. En este sentido, existen dos fenómenos que han generado la aceleración de dicha clasificación y reordenamiento, los cuales son la existencia de grupos llamados maras y la existencia de bandas organizadas de delincuentes. Con la construcción de este centro, la Dirección General de Centros Penales ha podido aplicar el régimen de internamiento especial para las personas que han cometido delitos graves. El centro penitenciario inició oficialmente su funcionamiento el 9 de agosto de año 2003, con el ingreso de 36 internos procedentes de diferentes centros penales clasificados de alta peligrosidad. Este centro tiene instalaciones que cuentan con sistemas de seguridad y contención, alarmas, mobiliarios de máxima seguridad para las celdas, plantas de emergencia en instalaciones de fuerza y un moderno sistema de comunicación y red de datos. Cuenta con una distribución arquitectónica para generar orden y sanidad para él mismo, constituyéndose así áreas específicas, las cuales están destinadas
para las necesidades básicas de la población reclusa albergada, todo para efecto de una buena ubicación, conteniendo sectores en el cual se encuentran ubicadas pequeñas celdas capacitadas hasta para 2 personas. Cada una de ellas cuenta con un camarote, una mesa pequeña con 2 bancos y todo esto es de concreto. Cuenta también con 5 sectores, uno de ellos llamado Sector 5, y es destinado para aquellos internos que han sido sancionados con medidas disciplinarias, la cual son celdas individuales prácticamente selladas, pero con un espacio en la parte superior con una especie de tragaluz aproximadamente de medio metro. Cuenta también con diferentes secciones, con servicios proporcionados a los internos, servicios de alimentación, actividades generales, visitas, pero estas no pueden tener ningún contacto físico con sus familiares, tratamientos penitenciarios. Cuenta también con un régimen disciplinario, normas de seguridad y egreso. A medida de los años, el penal de máxima seguridad fue bautizado como Sacatrás. Su estructura busca evitar cualquier posibilidad de fuga o ingreso de personas no autorizadas. Todas las actividades de los reos son vigiladas estrictamente y de cerca por los custodios. Legalmente hablando, se crea para dar cumplimiento al artículo 79 de la Ley de Penitenciaría, el cual establece: serán destinados a los centros de seguridad aquellos internos que presentan problemas de inadaptación extrema en los centros ordinarios y abiertos, constituyendo un peligro para el interno, de los otros internos y demás personas relacionadas con el centro.
finalidades. Yo les voy a hablar sobre la finalidad. La finalidad del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca. La finalidad está regulada en el artículo 79 de la Ley Penitenciaria, siempre relacionado con el artículo 27, inciso tercero de la Constitución de la República. La finalidad en sí del Centro Penitenciario es que serán destinados a los centros de seguridad aquellos internos que presenten problemas de inadaptación extrema en los centros ordinarios y abiertos, constituyendo un peligro para la seguridad del mismo interno, de los otros internos y demás personas relacionadas con el centro. Esto quiere decir que los internos que generen un peligro para él o para otros deberán ser recluidos en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, no importando en qué centro esté. Si este genera un problema o es peligroso para él o para los demás, debe ser llevado para este centro. Pero ¿qué pasa con el principio de igualdad? Se puede decir de que se puede violentar este principio al no tener un trato igual los internos en todos los penales, ya que este penal de máxima seguridad es distinto a los demás, ya que solamente alberga a los de mayor peligrosidad. El principio de igualdad está regulado en el artículo 5 de la Ley Penitenciaria. En su inciso segundo dice: no se discriminará a ningún interno por razón de su nacionalidad, sexo, raza, religión, tendencia u opinión política, condición económica o social, o cualquier otra circunstancia. Se puede decir que se puede violentar, pero en este caso no aplica, ya que si hablamos de la igualdad, los de los demás centros también deben tener un trato igual, y si están juntos con los de mayor peligrosidad o los que les generan inseguridad dentro del centro, no están igual que todos. Por lo tanto, para estar igual deben de estar estos recluidos en otro tipo de centros, y este es el centro de máxima seguridad de Zacatecoluca. Por lo tanto, por esta razón, el principio de igualdad sigue intacto y no se violenta por, por el penal de Zacatecoluca. Tengan muy buenos días, tardes o noche, dependiendo del momento en que ustedes escuchen este audio video, en el cual debemos hablar o nos ha tocado hablar respecto al Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido o apodado como Zacatrás. En lo personal, se me ha delegado hablar respecto al marco normativo, pero para darme a entender de una mejor manera, voy a explicar en qué consiste el marco normativo. En su definición podemos decir que es un conjunto general de normas, criterios, lineamientos y sistemas que establece la forma que debe llevarse el orden y el control dentro de las instalaciones, en este caso en el Centro Penitenciario de Zacatecoluca. Marco normativo es aplicable a cualquier institución que se rige mediante una ley de manera jerárquica, aplicando esto específicamente al Centro Penal de Zacatecoluca. Zacatrás, como anteriormente ya mencionamos, tendríamos como aclaración que su marco normativo no posee mayor diferenciación respecto a otros centros penales, puesto que está bajo las mismas normas y reglas legales y a las mismas entidades de gobierno. La Dirección General de Centros Penales y a su vez responde ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de nuestra legislación. Continuando con la exposición, y verán en sus pantallas la diapositiva siguiente, donde se tiene escrito algún tipo de información respecto a las actas de consejo.
y lo plantearemos como un elemento principal dentro del marco normativo. Las actas de consejos son sesiones ordinarias y extraordinarias para instituciones que forman parte de un órgano colegiado. Por decirlo de otra forma, son aquellos comprobantes de que la administración cumple adecuadamente o que deba cumplir adecuadamente con sus responsabilidades dentro de este centro penitenciario que ya mencionamos, el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como Zacatrás. Son aquellos consensos llevados a cabo para poder hacer cambios dentro de la normativa institucional o mantener con esta, llegando a acuerdos ministeriales, consensos administrativos, esto siempre y cuando se mantenga dentro de los límites que la ley correspondiente ya establece. En este caso, la ley correspondiente viene a ser la ley de centro penitenciario, donde la persona, el individuo condenado por un delito cometido, debe pagar la sanción, o mejor dicho, dicha pena, la ejecución de las penas que ya se han establecido. Pasando a la diapositiva número 3, que verán en su pantalla, la ley que rige a la institución, el marco normativo principal de la institución, que define competencias, conformación y estructura. Tenemos como materia estudiada la ley penitenciaria, el cual en el artículo 1 hace mención de la aplicación de esta. La presente ley regula la ejecución de penas y de las medidas de seguridad previstas en el Código Penal y las penas contempladas en las demás leyes especiales, asimismo la aplicación de la detención provisional, como normalmente se nos enseña en clases. La finalidad de la ejecución de estos centros penales viene a ser evitar que estas personas de alta peligrosidad se mantengan circulando en las calles o incluso que se mantengan dentro de otros centros penales donde aún así siguen presentando de cierto modo riesgo para la demás población de internos. Bajo esto podemos mencionar también el artículo 2, la finalidad de la ejecución, que tiene como fin, o mejor dicho, que debe darse o cumplirse dicho ordenamiento, que la ejecución de la pena deberá proporcionar al condenado condiciones favorables a su desarrollo personal, que les permita una armonía de integración social al mismo momento de recobrar su libertad. En este momento vemos que se hace esto con la demás población internos, pero se priva a otros de este derecho, porque dichos penales están regulados, o mejor dicho, están diseñadas sus celdas para una o dos personas, donde obviamente la conducta de estas personas se convierte o se transforma un poco más violenta. Para profundizar un poco más en el tema, hablaremos de el organigrama, de la estructura y de la forma que se llevan a cabo, hasta cierto modo, las restricciones dentro de dicho penal y la facultad que este centro de máxima seguridad tiene. Vale mencionar que dentro de ellos se violenta de cierto modo algún tipo de derecho o se exagera en cuanto a las facultades que se tiene, ya que la libertad es un derecho del ser humano, pero que tiene limitantes frente al derecho de otras personas, ya que la ley reza que se debe castigar a todo delito y toda persona que cometiese uno para evitar castigar, o mejor dicho, volver a repetir o tener nuevos incidentes en cuanto a esto como un medio de control social. Los centros penitenciarios tendrían que tener como fin la readaptación del individuo o de la población en general que cubre la población penitenciaria del momento, para que se pueda readaptar, así como también guardar la custodia
del interno. Pero esta teoría parece estupenda, pero para el Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como Zacatrás, esto parece un sueño, ya que conociendo un poco de la temática de la normativa que este centro penal tiene, podemos descubrir algunas cosas como la existencia de celdas extremadamente muy de encierro, privando por completo de libertad a las personas. Dichas celdas están divididas por fases, o mejor dicho, con una numeración correspondiente, y estaríamos hablando de la número 5, que es la más temida por los internos, porque ahí se presentan encierros hasta por 8 días e inclusive tortura física para mantener al interno sometido a una conducta más adecuada. En su marco normativo se puede mencionar que la infraestructura de este centro penal está hecha o diseñada con hierro, polines, ladrillos y todo esto de primera calidad para evitar cualquier tipo de fuga de algún interno o que se introduzca una persona ajena al centro penal por algún punto no apropiado. Para ello también recopilamos de cierto modo algún tipo de información con respecto a este marco. De entrada se hace mención que nadie se escapa de la revisión minuciosa para poder introducirse o salir de ese penal, así sean comunicadores, así sean internos, e incluso los mismos policías y custodios están obligados a someterse a dicha revisión. Se tiene también restricciones extremadas para poder movilizarse dentro de este centro penitenciario, ya que todo movimiento que se haga dentro de esto está controlada por 80 cámaras aproximadamente. Además, el movimiento de los internos, así como también de personal de seguridad, está sucesivamente, por así decirlo, o de manera continua, bajo la amenaza del ojo de cualquier otra persona, por así decirlo. Incluso se hace mención en la teoría que leí que los mismos custodios se terminan observando a sí mismos. También podemos mencionar que los custodios mantienen un chequeo permanente, requisas casi a diario para evitar que hayan objetos cortopunzantes dentro de estas instalaciones o algún tipo de droga u otras cosas que puedan ser utilizadas para comunicarse exteriormente como teléfonos celulares. El reo tiene 1 hora a lo máximo al día para poder salir a ver la luz del sol, perdiendo incluso la noción del tiempo. ¿Por qué? Porque la persona no tiene contacto con demás personas y no se le permite ningún objeto. Por ende, no tienen ni reloj y ellos se pierden el tiempo por el exceso de encierro. Solo llegan allí a esos centros de internamiento los reos o delincuentes con alta peligrosidad. Se controla cada uno de sus movimientos. Se controla también la información que sale y que entra a ese centro penal con revisiones permanentes, como ya anteriormente mencionaba. No se permite hablar con los internos, entre custodios e internos. Tampoco es permitido que hayan más de 2 personas en las celdas. Y algo que me llamó mucho más la atención, que cuando llegan visitas, rara vez pasa, únicamente pueden hablar a través de un vidrio y por la vía telefónica que ellos consideren conveniente, teléfono celular, en el caso
Se les priva también de la libertad de comunicación o contacto físico que puedan tener con sus personas, y determinantemente está prohibida las visitas íntimas. Ellos no tienen ningún tipo de visitas íntimas. Por ende, tienen que estarle aplicando algún tipo de químico para poder mantener a la persona lo más calmada posible y no tener algún tipo de otras agresiones dentro de los mismos internos. ¿Quiénes son los internos que están dentro de estas instalaciones? Mencionamos entre ellos quizás lo que me llamó un poco más la atención por la dimensión de peligro que pueden tener fuera de estas celdas: los violadores de niños y niñas, así como también los que se han visto involucrados en masacres, secuestradores que han sometido a torturas a las personas antes de asesinarlas, y así como también otros internos comunes que han estado dentro de otros centros penales y que han tenido una conducta violenta y han puesto en riesgo a otras personas, incluso a personal de esas instituciones. Por ende, tienen que estar aislados completamente. Pero como mencioné, esto pone en duda la finalidad de este centro penal, porque como ya mencionamos, la finalidad de los centros penales es para la readaptación y que el reo pueda volver a la sociedad readaptado con nuevos oficios y trabajo. Pero tal parece que en este centro no es así, sino que es al contrario, porque según estudios, los reos que salen de estas Bartolinas tienden a tener una conducta aún más violenta y más aislada por su tipo de vida que han llevado, y muchas de las condenas o sentencias que se dan dentro de este penal, o se cumplen, mejor dicho, son elevadas en la mayoría de veces, que oscilan entre los 10 a 20 años. Tenemos también que las visitas se dan cada 15 días y que las personas que deban entrar se deben someter a una revisión total de sus partes íntimas, que también estarían privando el derecho a la intimidad y privacidad de las otras personas. Pero como digo, el tiempo dará la razón si este penal era útil para la finalidad de la pena o no. Continuaremos hablando de las autoridades del centro penitenciario. Como todos sabemos, existe el director general de centros penales, quien actualmente lo ejerce el señor Osiris Luna Mesa. También el subdirector general de centros penales, quien es el cargo en turno, el señor Elmer Mauricio Mira. También el director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, el señor Rogelio Belarmino García, quien este día nos detendremos a hablar. Nos podemos hacer una pregunta: ¿quién es el señor Osiris Luna Mesa? En lo cual hablaremos de sus estudios, capacitaciones y experiencia laboral. Comenzaremos diciendo que es egresado de la carrera de Ciencias Jurídicas. Además, cuenta con un diplomado en Derecho Notarial en la Universidad Tecnológica de El Salvador. Ha dado innovaciones en el Código Procesal Penal y Civil en el Círculo de Abogados. En sus experiencias laborales podemos hablar que fue diputado propietario de la República por el Departamento de San Salvador. Ha participado en comisiones como lo son Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Dentro de su periodo como diputado, presentó diferentes iniciativas en el área de seguridad, como lo son el autosostenimiento de los centros penitenciarios, sistema integrado de la seguridad pública, recuperación de territorios dominados por pandillas, ley de videovigilancia y creación del Instituto de Personas Desaparecidas. Actualmente es el director general de centros penitenciarios. También fue técnico jurídico y asesor jurídico del 911. También hablaremos de las funciones que le corresponde al director general de los centros penitenciarios, que es el que se encarga de organizar el funcionamiento y control administrativo de los centros penitenciarios. También garantizar el cumplimiento de la ley penitenciaria y sus reglamentos. Presentar al ministro de Justicia y Seguridad Pública los proyectos de trabajo y reglamentos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.
presentar anualmente al Ministro de Justicia y Seguridad Pública el proyecto presupuestado del funcionamiento e inversión y vigilar que se cumpla lo presupuestado. Proponer al Ministro de Justicia y Seguridad Pública para su nombramiento o contratación. Autorizar los gastos con recursos provenientes de la actividad penitenciaria, productos de donaciones o cualquier recurso propio. Dictar políticas en la ampliación de los sistemas y tratamientos de tipo general o especial. Definir lineamientos de trabajo para cada unidad organizativa de la Dirección General de Centros Penales. Girar instrucciones pertinentes a las subdirecciones para atender las diferentes problemáticas existentes en los centros penitenciarios. Brindar seguimiento a la labor que realizan las diferentes unidades que conforman la Dirección General de Centros Penales y diferentes centros penitenciarios. Informar a los señores titulares del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobre la labor que realiza el sistema penitenciario. Atender los requerimientos de trabajo establecidos por los titulares. Extender las constancias. También conoceremos un poco más a fondo al subdirector general de Centros Penales, al señor Elmer Mauricio Mira. En sus estudios podemos hablar que es egresado de la licenciatura en Ciencias Jurídicas. Tiene diferentes capacitaciones, sobre las cuales es el manejo de internos y control de llaves de prisiones, administración penitenciaria y criminología. También tiene un curso de manejo de explosivos improvisados en el país de Perú. Curso de supervisión de gestión penitenciaria. En su experiencia laborales podemos hablar que actualmente es subdirector general de Centros Penales. Algunas de las funciones que le corresponden al subdirector general de Centros Penales tiene por objeto brindar apoyo a la Dirección General a través de la gestión de la cooperación nacional en beneficio de la ejecución de proyectos que satisfagan necesidades existentes en el sistema penitenciario. También proporcionar un proceso de apoyo institucional a través de la gestión de ayuda y cooperación financiera y técnica para afrontar la problemática del sistema penitenciario. Llevar un registro y control de diferentes instituciones que proporcionen ayuda y cooperación nacional e internacional. Contribuir a generar un fortalecimiento y desarrollo institucional a través de la gestión de equipamiento, asistencia técnica y capacitación. Realizar estudios en coordinación con otras unidades de la Dirección General para identificar necesidades en el funcionamiento del sistema penitenciario. Promover la ejecución de proyectos que contribuyan a la readaptación social y desarrollo de los internos. Formular, evaluar y gestionar proyectos de cooperación nacional e internacional. Gestionar convenios con diferentes instituciones educativas, empresariales, sociales y otras que posibiliten resolver necesidades del sistema penitenciario. Contribuir con la Dirección General de la Administración y Resolución de Conflictos del Sistema Penitenciario. Velar por el cumplimiento de políticas, objetivos y metas institucionales. Apoyar los programas y proyectos de reinserción y rehabilitación del sistema penitenciario. Proponer planes, programas y proyectos que promuevan y fortalezcan el cumplimiento de la ley penitenciaria. Atender necesidades de trabajo establecidos por la Dirección General y las que fueran señaladas por el Director General en el desempeño de sus funciones. También hablaremos del señor Rogelio Berlamino García, que actualmente es el director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad. Hablaremos de sus estudios, capacitaciones y experiencias laborales. Comenzamos diciendo que es bachiller general, técnico operador en Windows. Tiene capacitaciones en cursos básicos para agentes penitenciarios en la ANSP, equipo de respuesta temprana antimotín, cursos de ascenso a subinspector, cursos de ascenso a inspector, seminario en fenómeno de drogas,
manejo de prisiones, cursos preventivos y rehabilitación antipandillas en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley. Técnicas para el manejo de internos de alto riesgo. Formador de formadores en derechos humanos, manejo de instrumentos tecnológicos, procedimientos de actuación en casos de detención de drogas, cursos de prevención de acoso laboral y sexual y capacitación de inteligencia penitenciaria en los centros de detención. En sus experiencias laborales, podemos hablar que ingresó a la Dirección General de Centros Penales en el año 2006, desempeñando los cargos de agente de seguridad y tratamiento penitenciario, fundador del Grupo de Operaciones Penitenciarias como subinspector de seguridad y luego como inspector de seguridad. Desarrolló funciones de inspector en la escuela penitenciaria, supervisor de seguridad de centro penal en Usulután, subdirector de seguridad en Centro Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, supervisor de seguridad en el Centro Penal Máxima de Zacatecoluca, director de Centro Penal de Izalco, por último, instructor de escuela penitenciaria, posteriormente, director del Centro Penitenciario y Cumplimiento de Penas de Sonsonate, y actualmente director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, mejor conocido como Zacatrás. Las funciones que le corresponden al director del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca: coordinar, controlar y dirigir el trabajo de todo el centro penal, en coordinación de la Subdirección de Seguridad y Subdirección de Técnica del centro. Asimismo, velar por el fiel cumplimiento de las diferentes normas de seguridad establecidas en el reglamento interno, ley penitenciaria, su respectivo reglamento y demás leyes que regulen el trabajo del sistema penitenciario. Revisar el desarrollo del programa de gestión penitenciaria Yo Cambio y sus avances, mantener ordenado y controlado el centro, velar por el que se cumplan efectivamente los diferentes servicios de salud, educación, alimentación y demás a los que por derecho tienen los privados de libertad. Mantener la armonía laboral en todo el personal, tanto administrativo como de seguridad, entre otros. En otros asuntos de interés relacionados al Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, buscábamos presentar datos estadísticos de todos los hacinados en este centro penitenciario. Para ello, elaboramos una solicitud de información a la Dirección General de Centros Penales, específicamente a la Unidad de Información y Respuesta, en donde nosotros solicitamos la cantidad de hacinados en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad en Zacatecoluca, dividiendo cuántos cumplen sentencia condenatoria y cuántos esperan sentencia en el caso que los hubiere, cuántos hacinados tienen edades entre 18 a 40 años, cuántos hacinados tienen edades entre 41 a 60 años y cuántos hacinados tienen edades entre 61 años en adelante. Además, solicitamos el presupuesto anual para la alimentación, higiene y medicina para los hacinados, debido a que este es uno de los temas más cuestionados por la población debido al trato que reciben estos hacinados. También solicitábamos cuántos proyectos de reinserción tiene el centro y cuáles son. Especificamos en la solicitud que lo pedido era en razón de lo permitido por la Ley de Acceso a la Información Pública, de acuerdo al artículo 2, 7, 10, 61, inciso último, y el artículo 71, el cual ejercimos este derecho en nuestra calidad de ciudadanos salvadoreños. Posteriormente a la presentación de la solicitud de información, recibimos una nota aclaratoria por la Dirección General de Centros Penales, en donde se nos explicaba que debido al estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19, de acuerdo al decreto legislativo número 644, se suspendían todos los plazos procesales en los procedimientos administrativos y procesos judiciales, por lo que no se podría dar trámite a nuestra solicitud presentada. Luego de eso, recibimos una resolución por parte de la Dirección General de Centros Penales, en donde se nos admitía la solicitud y se mandataba a continuar el trámite de acuerdo a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, el plazo para que la Dirección General de Centros Penales nos remitiera la información vencía el día miércoles 24 de junio y a la fecha no hemos recibido respuesta alguna por parte de la oficial de información. Por ello,
investigamos en el portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales, tal vez encontramos estos datos que habíamos solicitado y en efecto encontramos datos estadísticos, pero que incluyen los datos de todos los centros penitenciarios del país, es decir, encontramos datos en general de todos los centros penitenciarios del país, los cuales presentamos a continuación. En la situación jurídica de la población privada de libertad tenemos un total de 28.219 condenados y un total de 8.820 procesados, haciendo un total de 37.039 privados de libertad en los diferentes centros penitenciarios del país. Cabe destacar que este 23.81% que tienen la calidad de procesados no tienen derecho a los diferentes beneficios que los condenados sí tienen para poder aplicar, por ejemplo, a un régimen de confianza o de semilibertad, porque se desconoce cuál será la situación jurídica posterior a su proceso, es decir, si se les sobreserá del delito que se les imputa o en efecto formarán parte de la cifra de condenados. Tenemos, de acuerdo a los delitos de mayor incidencia, un total de 15.031 delitos por homicidio, un total de 7.749 por extorsión, un total de 3.799 por robo, un total de 3.793 por delitos relativos a la droga, un total de 4.024 por agrupaciones ilícitas y un total de 2.875 por violación, haciendo un total de 47.749 delitos condenados. Es importante destacar que esta cifra de 47.749 es superior a la mostrada anteriormente, porque esta nos hace referencia al total de delitos condenados y la anterior al total de personas que guardan privación de libertad en los centros penitenciarios, recordando que no todos los delitos condenados son enviados a prisión por la razón que se solicita una sustitución de la pena, una medida sustitutiva de la pena. Tenemos, de acuerdo a los años de condena, que de 1 a 5 años de prisión están 10.652, de 6 a 10 años de prisión 10.235, de 11 a 20 años de prisión 11.410, de 21 a 30 años de prisión 4.498, de 31 a 50 años de prisión tenemos 1.748 y de 51 años en adelante a 598, haciendo un total de 47.749 delitos condenados. Es importante recalcar que la cantidad de personas que guardan privación de libertad con la diferencia del total de delitos condenados estriba en el porcentaje primero de esta gráfica, es decir, del 27.25% de delitos que guardan prisión de 1 a 5 años, porque de esos 10.652 muchos aplican a una medida sustitutiva de la pena y no se ven obligados a guardar pena de prisión. En el porcentaje de internos en régimen cerrado y fases del total de condenados, que son 28.219, tenemos un total de 93.96% que se encuentra en un régimen cerrado, es decir, cumpliendo la pena total, un 5.30% que se encuentra en régimen de confianza y solamente un 0.73% que se encuentra en un régimen de semilibertad. Esto deja entrever la decadencia del sistema penitenciario de nuestro país y el ser de este mismo, porque de acuerdo a la cifra mayoritaria, que es el 93.96% que se encuentra en un régimen cerrado, pierden la esencia por el cual fue impuesta la pena a estos privados de libertad, que era prepararlos para la reinserción en la sociedad y activar su vida productiva. Sin embargo, teniendo la mayor cantidad de porcentaje que se encuentra en régimen cerrado, lo que les importa a los funcionarios del sistema penitenciario es tener la mayor cantidad de asignados posibles para que eviten que ellos salgan a delinquir a la sociedad, porque no se les está preparando para esa reinserción. Por eso es que solamente el 6% de 28.219 tiene acceso a un régimen ya sea de confianza o de semilibertad.
tenemos, de acuerdo a los domicilios de la población privada de libertad, que un total de 10.864 son de San Salvador y un total de 4.260 de Santa Ana, dividiendo el resto en los demás departamentos del país. Concentrándonos en el departamento de Santa Ana, encontramos que del municipio de Santa Ana tenemos 2.230 privados de libertad, de Chalchuapa un total de 784, de Coatepeque 272, de Metapán 220, del Congo 215, de Candelaria de la Frontera 184, de San Sebastián Salitrío 171, de Texistepeque 78, del Porvenir 67, de Santiago de la Frontera 26, de San Antonio Pajonal 6, de Santa Rosa Huachipilín 5 y de Mazahuat un total de 2 privados de libertad. Tenemos, de acuerdo al rango de edad de la población privada de libertad, un total de 7.987 de 18 a 25 años, un total de 15.824 de 26 a 35 años, un total de 8.676 de 36 a 45 años, un total de 3.074 de 46 a 55 años, un total de 1.078 de 56 a 65 años, 318 de 66 a 75 años y solamente 82 de 76 a 90 años. Podemos encontrar en esta gráfica que el mayor porcentaje de 42.72% oscilan las edades entre 26 a 35 años de edad, por lo que deja entrever además la deficiencia de las diferentes políticas públicas que implementan los gobiernos en turno para hacer vida útil de la juventud de este país, porque además la tercera cifra más grande es de 18 a 25 años de edad. Si sumamos el 21% más el 42%, tenemos más del 60% de la población que son relativamente jóvenes, que no están siendo productivos para la sociedad, por lo que prefieren dedicarse a delinquir, y por eso es que en este momento se encuentran en la situación de privados de libertad o bien condenados por los diferentes delitos que ellos cometen. Cabe recalcar que toda esta información se obtuvo del portal de transparencia de la Dirección General de Centros Penales hasta el mes de mayo del año 2020. Gracias.